Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un tema que tocamos un poco por encima en vídeos anteriores, pero que de por sí no le hemos dado mucha atención, y es la existencia de las, digamos, gotas, o a las que se les suele llamar jots, como veremos a continuación, gotas que caen en el tarot Rider-Waite-Smith. No es una característica exclusiva del Rider. En el Marsella estas gotitas aparecen en el sol. No sé exactamente por qué aparecen en el sol en el Marsella, no lo he estudiado y por lo tanto no voy a entrar en ello, pero curiosamente en el Rider-Waite no aparecen estas gotitas que caen en el Marsella, y sí en unas cuantas cartas que no son en el Marsella, perdón, en el sol como en el Marsella, y sí aparecen en unas cuantas cartas que no son el sol y tienen para mí una significación bastante clara, que es la que vamos a ver en este vídeo. Estas gotitas que por ejemplo aparecen en tres de las cartas de los ases, aquí tenéis un ejemplo. Estas gotitas tienen la forma de la letra hebrea Yod, por eso se la suele llamar Yods. La letra hebrea Yod es la 10ª letra del alfabeto hebreo y es la primera letra del nombre de Dios en hebreo. El nombre de Dios en hebreo tiene 4 letras. Recordemos que el hebreo, como muchas lenguas orientales, no escribe las vocales, solamente las consonantes. Para las personas que están aprendiendo en estas lenguas, por ejemplo en el árabe, muchas veces se colocan las vocales como signos de puntuación para que las personas sepan que están ahí, y la persona que domina el idioma normalmente ya no lo necesita, por tanto no se escriben las vocales sino solamente las consonantes. Y tiene 4 consonantes el nombre de Dios en hebreo, es decir, si mal no recuerdo, son Yod, Hod, Bau, Hod, si mal no recuerdo más, que sería Jehová o Yahvé, transcrito al castellano, y es el nombre sagrado de Dios, denominado muchas veces el tetragramaton. Tetragramaton en griego significa 4 letras, y se utiliza muchas veces en rituales mágicos, en talismanes. Muchos de vosotros tendréis el tetragramaton en algún talismán integrado con otros símbolos mágicos como los pentagramas o pentáculos, etcétera. Todo eso lo hemos visto todos. Para ver cómo es un yod, solo tenemos que coger la carta de la rueda de la fortuna, y aquí está, aquí, esto que parece un gusanito, es una letra Yod. ¿Por qué? Porque en la rueda de la fortuna el nombre de Dios o de Jehová está intercalado con la palabra Taro. Y por eso ahí podemos contemplar la letra Yod aquí, y ahí vemos la forma y vemos cómo coincide muchísimo, como hemos visto, con estas gotitas que caen, que aparecen en diversas cartas. ¿Por qué? Porque quizá el mayor valor que estas gotitas que caen suelen tener en las cartas en las que aparecen es hablarnos de la presencia divina, es decir, de la presencia de la divinidad, de lo divino, de Dios, como queráis llamarlo, en estas cartas, que no solo está reflejado en la, digamos, forma y aparición de esa letra, sino también en otras alusiones que vamos a ir viendo una por una a medida que vayamos viendo cada caso individual de cada carta. Y como decía, vamos a empezar con los ases y vamos a ver cómo aparecen en todos los ases menos en el as de oros, y también hay un motivo para eso. Las gotitas en el as de bastos, por ejemplo, aparecen de forma que son como hojas que están unidas o que caen del basto. Los bastos en el Rider-Waite-Smith son floridos, es decir, son bastos florecidos, bastos que están vivos, bastos que tienen hojas. Eso tiene una simbología, tenemos un vídeo sobre eso, que alude a temas bíblicos como el de la vara de Aarón, y precisamente eso es el motivo por el cual Pamela pinta los yods en esta carta como si fueran hojitas. Primero, para no perder el tema de que es un basto florido, como en el resto del palo, y segundo, porque como vimos en el vídeo al que aludo, el del vídeo que habla sobre la vara de Aarón, la de Jacob y símbolos parecidos de la Biblia,
la presencia de Dios en estas historias está revelada por el hecho de que Dios hace que una vara que está suelta, que no está arraigada, que está en la mano de alguien, florezca mágicamente y tenga vida y fertilidad mágicamente, entre otras cosas. Y esa fertilidad, esa capacidad de reproducción, de creación, del crecer y multiplicaos, del poder de Dios de dar vida o de crear la vida, eso es lo que Pamela representa con estas hojitas, y esa fuerza divina reproductora y creadora del mundo, del universo, etcétera, está representada por esas hojas. Si nos vamos a la carta del as de copas, los yods aquí son gotitas, están estilizados más o menos en forma de gotitas de agua. El agua, no hace falta que insista mucho, es un símbolo de espiritualidad, de gracia divina, de la gracia que fluye, del agua de la vida, del agua de la gracia de Dios, del amor divino, etcétera, etcétera. Por eso está presente en tantos rituales religiosos el agua. Pongamos, por ejemplo, el bautismo. Entonces, el agua está presente como símbolo de vida eterna, de gracia y de amor divino. Por eso aquí del cáliz salen los chorritos, ya tenemos vídeos sobre eso, los chorritos, digamos, que representan la gracia como una fuente. La gracia divina como fuente es un símbolo muy antiguo. Por tanto, cada gota aquí representa de nuevo la divinidad, tanto por su característica de ser yods, como hemos dicho antes, primeras letras del nombre de Dios, como símbolo del agua viva, que es el símbolo de la gracia y el amor divino. Lo mismo pasa aquí en el 6 de bastos, pero aquí en el as de bastos, perdón, pero aquí tenemos que los yods son muy poquitos, están súper claros, tienen un gran tamaño, hay 3 en cada lado. Es un símbolo muy sobrio y le va muy bien al as de espadas. El as de espadas es una carta de justicia, de equilibrio, de cortar lo que no se necesita. No perdamos de vista que estos son ases y están representados por manos que surgen de una nube. Ese es un símbolo muy antiguo, también tenemos un vídeo sobre eso, de Dios. Cada as es la mano de Dios. No lo perdamos de vista. No es ninguna casualidad que Pamela ponga yods en los ases. Estas manos son divinas y aquí dan el don de la fertilidad y de la vida. Aquí dan el don de la gracia. Y aquí el don de la justicia, que la justicia es lo vimos en el último vídeo, es un atributo de Dios que muchas veces ha sido deificada por sí misma y convertida en diosa. El atributo de la justicia, el equilibrio, lo exacto, lo correcto, la espada de dos filos que recompensa y que castiga. Entonces, en cada lado de la espada hay 3 yods y están equilibrados y colocados de forma igual, como un símbolo de justicia y de equilibrio y exactitud. Y por último, nos llega la pregunta dentro de los ases. Ahora pasaremos a otras cartas con yods, pero dentro de los ases, por último, nos llega la pregunta: ¿por qué el as de oros no tiene yods? Muy sencillo, porque es la carta más material de las 4. Es decir, mientras que en el as de copas tenemos el amor divino, mientras que en el as de espadas tenemos la justicia divina y mientras que en el as de bastos tenemos el don divino de dar vida, el as de oros, aunque también los dones materiales pueden ser concedidos por Dios, evidentemente, la presencia divina no está porque estamos en el plano más material de todos. No hay nada de divino en esto es oro, monedas, dinero, terrenos, propiedades, lo material, lo físico, que es una manifestación de lo divino, evidentemente, pero no tiene clara presencia de lo divino que podamos advertir, ni es ningún atributo de Dios, como puede serlo el ser Dios creador, o el Dios justiciero, o el Dios amoroso. No, es lo material. Entonces aquí los yods seguramente a Pamela no le encajarían y por tanto no los coloca en la carta, aunque siga siendo una mano divina la que surge de la nube. Nos quedan 2 cartas en las que aparecen los yods también.
una de ellas es la torre y la otra la luna, que son bastante feas y bastante tristes para que haya estos símbolos de lo divino. Pero vamos a ver el por qué. En la torre tenemos que la presencia de Dios es más, digamos, clara de lo que podríamos pensar. Ese rayo es un símbolo de la justicia divina. El rayo siempre ha sido, mucho antes del cristianismo, el rayo ha sido el símbolo de la ira divina y del castigo divino. No olvidemos que tanto Zeus como su equivalente romano Júpiter eran representados lanzando rayos. A Júpiter tonante se ha dicho siempre, ¿no? Entonces eran los padres o reyes de los dioses y eran los que ejercían la justicia máxima lanzando rayos. Cuando los griegos y los romanos oían truenos, se asustaban porque pensaban que era el propio Júpiter tronando con ira contra los humanos porque los humanos habían hecho algo mal. Es decir, el rayo se caracterizaba por ser para los romanos y para los griegos la manifestación de la ira y la justicia de Dios. No perdamos de vista que esta carta en muchas versiones o representaciones del tarot de Marsella se llamaba la Maison Dieu, la casa de Dios. Se ha intentado explicar eso de mil maneras, que si era una alusión a la forma antigua en francés de llamar a los hospitales, que era Hotel Dieu, hostal o hotel o pensión de Dios, llamado así porque muchas veces lo llevaban órdenes hospitalarias precisamente, que no cobraban por sus servicios, que lo hacían por amor a Dios. Era una manifestación de la gracia, del amor divino, que cuidar y curar a los enfermos, y eran sitios bastante tétricos porque normalmente cuando te ibas allí no te curabas en tu casa, era porque estabas fatal y o no tenías con qué, y lo más probable es que murieras allí. Entonces, se ha intentado explicar por asociación con eso, que eran sitios terribles. En realidad yo creo que no, simplemente esta es la casa de Dios porque se manifiesta la ira divina que castiga a los hombres porque han hecho algo mal de base. Recordemos que uno de los significados de la torre es que algo se ha hecho mal de base y se tiene que volver a hacer. Arthur Waite precisamente cita una cita bíblica que dice: si Dios no está en la casa, en vano trabajan los obreros. Es decir, si la cosa está mal hecha desde un principio, se va a caer y va a haber que volverla a hacer. Y por tanto el rayo representa la ira divina, y probablemente estas lenguas de fuego que están aquí alrededor, y lo de lenguas de fuego lo digo con toda la intención, también representan algo divino. ¿Por qué lenguas de fuego son estos yots? Primero porque estamos en medio de una tempestad y lo más probable es que esto represente el fuego, y segundo porque recordemos que la lengua de fuego es un símbolo bíblico que aparece en Pentecostés, cuando los apóstoles y la Virgen María reciben del Espíritu Santo y se manifiesta en lo alto de sus cabezas como lengua de fuego. Por lo tanto, aquí la ira divina también se representa por medio de las lenguas, que no solo es la ira, sino la sabiduría divina y el don del Espíritu Santo, que estas personas que están cayendo de la torre probablemente no han aprovechado y que van a tener que recibir con humildad si quieren rehacer sus vidas y volver a hacer las cosas bien y reconstruir esa torre que se les va a caer porque han hecho cosas mal. Entonces, aquí la ira y la sabiduría divina están representadas por el rayo y por las lenguas de fuego. Y por último tenemos la luna. En la luna hay muy poquitos yots y están como flotando en el espacio entre el cielo y la tierra. Aquí Pamela puede estar evocando un poco la carta del sol, porque hay gente que en esta representación de la luna ha querido ver una unión de la luna y el sol como una especie de eclipse. No vamos a entrar ahí. Yo lo que pienso, yo estoy con algunos autores que comentan que probablemente esto representa, los yots representan simplemente el alma humana, que es un don divino, que es la parte de Dios que todos tenemos y que está flotando entre el cielo y la tierra, es decir, entre la parte más, vamos a llamarla baja, más vil, menos evolucionada, y la parte es más elevada, que es espiritual. Es decir, el cielo y la tierra representan las dos partes del ser humano. Recordemos que la luna representa el alma humana o el subconsciente, diríamos hoy día, la parte donde están los monstruos
interiores, nuestro lado más oscuro, como este cangrejo, escorpión, como queráis llamarlo, este bicho que está aquí, y el perro y el lobo representando la parte más domesticada y la parte más animal. Entonces, todo eso está dentro de esta zona a la que al pasar las puertas estamos dentro de ella y que es el interior humano, nuestro lado más desconocido. Y el alma es la parte más divina de la persona, está aquí flotando entre el cielo y la tierra y está ahí como intentando encontrarse a sí misma y encontrar su propio camino y encontrar la iluminación. También puede ser la gracia divina intentando iluminar a la persona y que esta persona encuentre su camino. Y bueno, y esto sería más o menos lo que os tenía que explicar y espero que os haya gustado. Os emplazo para la próxima semana, para el próximo vídeo, y os comento que esta semana se ha estrenado en el canal de Anima Magna Cosmovisión una entrevista conmigo que os puede gustar ver, porque ahí hablo de mi trayectoria profesional, de mi visión del tarot, etcétera, etcétera, y os invito a que vayáis a ese canal, la veáis, os suscribáis a dicho canal y que también os suscribáis al mío, que me le deis me gusta, comentéis y que si tenéis necesidad de mis servicios, pues ya sabéis que tenéis mi página rozondasalas.es. Y con todo esto os doy las gracias y os envío un saludo hasta la próxima semana.